Una Venezuela que nos preocupa y nos duele, y el interrogante, ¿no? ¿Qué sucede con la seguridad al interior del régimen de Nicolás Maduro? Consumado ya el golpe de Estado, un gobierno fraudulento, ¿qué sucede con los venezolanos que están todavía viviendo allí? Vamos a abrir esta mesa con tres invitados, arranco de derecha a izquierda si les parece, con Gabriel Bastidas, es periodista venezolano. Gabriel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. Sumamos también a Alejandro Casaglia, experto en seguridad. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Jan Álvarez, activista venezolano. Buenas tardes. Bueno, gracias. Arranco con Alejandro, ¿no? Esta pregunta en términos de seguridad. ¿Qué puede pasar a futuro con la seguridad de los venezolanos? Mirá, teniendo en cuenta que lo incoherente que es el gobierno de Nicolás Maduro, apoyado por un séquito de narcotraficantes, como son el señor Padrino López y Diosdado Cabello, podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Con lo cual es muy complicada la situación de los venezolanos, y no solamente los venezolanos, sino el resto de los habitantes del mundo que visitan Venezuela. Con lo cual podemos esperar cualquier cosa. Especulábamos hace unos días con que no iba a asumir este nuevo mandato fraudulento que ha decidido llevar adelante. Sin embargo, digamos que no hizo caso ni a la comunidad internacional, ni a ningún pedido, ni inclusive el pedido del Papa Francisco, y hizo lo que quiso, inclusive apoyando la violencia, donde hemos visto la entrega de armamento a sus acólitos, con lo cual podemos esperar cualquier cosa de este señor. No, en términos de dictaduras, históricamente toda dictadura que ve el final del camino recrudece la represión, ¿no? Ese es el temor que hay. Sí, lamentablemente calculamos que en algún momento la violencia se va a recrudecer, porque en algún momento lo que especulamos los analistas es que pueda haber un resquebrajamiento en las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta lo que hemos visto. Hace unos días estuve en este canal también hablando de que Estados Unidos planeaba subir las recompensas sobre los tres principales cabecillas. Maduro, que es una marioneta de Diosdado Cabello y de Padrino López, y subieron considerablemente las recompensas, con lo cual en algún momento los cuadros más bajos dentro del ejército, digamos de mayor, capitán hacia abajo, y los suboficiales, en algún momento alguna parte del ejército se va a rebelar y lamentablemente va a estallar un conflicto interno que va a haber derramamiento de sangre, lamentablemente, ¿no? Gabriel, ¿coincidís en esta idea, en el sentido de tu información como periodista venezolano? ¿Es posible una fisura dentro de las Fuerzas Armadas? Sí, es a lo que ha estado apostando la oposición democrática. El presidente electo la semana pasada envió un fuerte mensaje a las Fuerzas Armadas, a los miembros del ejército venezolano y de las policías también, instándolos a cumplir con la Constitución, a hacer respetar la soberanía popular que se expresó en las elecciones. Y de alguna manera este quiebre lo hemos venido viendo desde las mismas elecciones. En Venezuela los militares pueden votar, y en los centros de votación donde votaban militares ganó Edmundo González. También los militares colaboraron con la oposición, con los fiscales opositores, para que pudieran obtener las actas de escrutinio que comprobaban el triunfo de Edmundo González. Entonces, de alguna manera, este quiebre viene produciéndose en las bases de las Fuerzas Armadas. Falta que se produzca en un nivel mayor, con algún tipo de coordinación que le pueda dar mayor fuerza para que esto tenga un impacto, ¿no? Gabriel, lo que escuchamos cuando escuchamos es, bueno, a Urrutia, ¿no?, quien debería estar frente del Ejecutivo en Venezuela, es lo primero que le piden en su discurso, es que no obedezcan las Fuerzas Armadas ninguna decisión que pueda tomar Maduro. Mientras que Maduro, al mismo tiempo, le pedía a las Fuerzas Armadas que respeten todas sus órdenes. Entonces, se puede esperar que haya, por ejemplo, no sé, una libertad a la hora de tomar las decisiones de las Fuerzas Armadas. Bueno, algo significativo que vimos el jueves pasado cuando se llevaron a cabo las manifestaciones en Venezuela es que no hubo represión prácticamente. Y claro, quienes generalmente estaban a cargo de la represión eran la Guardia Nacional Bolivariana, que responde completamente a los militares en Venezuela. Y no hubo esta represión. En donde estuvo más dirigida por algunas policías municipales o estadales. Y las detenciones que se han ejecutado han sido por parte de los servicios de inteligencia, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección de Contrainteligencia Militar, que son los que se encargan de hacer el espionaje dentro de las fuerzas. Dependerá de estas fuerzas van a ser de las que va a depender Maduro y compañía, ¿no? Claro, él se está sosteniendo ahora el principal
cuerpo que está llevando adelante la persecución es justamente la Dirección de Contrainteligencia Militar y el SEBIN, que son las policías de inteligencia, y no tanto la Guardia Nacional ni el Ejército. Entonces ahí hay un cambio significativo. De hecho, la militarización que se llevó a cabo en Caracas fue por parte de la Dirección de Contrainteligencia, no fue por parte de la Guardia Nacional o el Ejército. Entonces, como que el pilar en el que se está sosteniendo Maduro es justamente en este cuerpo, que es el que se ha encargado de perseguir a los mismos militares que de alguna manera muestran algún descontento o están planificando algo que obviamente es abortado antes de tiempo y son llevados a prisión, son torturados, muchas veces estos militares son los que mayor tortura sufren. Claro. Dentro de los 1.600 presos políticos que hay en Venezuela. Seguro. Hay aproximadamente 300 militares encarcelados en estos centros que son los más crueles. Lo sumo a Jan como activista, ¿no? Ya sabemos que se consumó, ¿no?, este golpe de Estado. Vos fuiste preso político. ¿Cómo imaginás al activismo sin dar o develar alguna estrategia los pasos a futuro? Me refiero a la solidez del movimiento, porque uno dice, ¿qué más se puede hacer, no? Porque parece que Nicolás Maduro tiene el poder, detenta el poder y no encuentra ningún tipo de oposición. No, y el activismo en Venezuela sigue ocurriendo. De hecho, lo vimos en las manifestaciones de ahora del 9. Sigue habiendo, los activistas siguen participando en la estrategia para lograr el cambio. Hoy vimos incluso una de las manifestaciones en la Universidad Central de Venezuela, donde desplegaron unas pancartas. Obviamente se ha visto muy disminuido, los activistas obviamente se están resguardando por toda esta persecución por parte de los cuerpos de inteligencia de Nicolás Maduro, pero sigue habiendo activismo. ¿Okay? Hay la resistencia de la oposición venezolana que busca el cambio en el país. Una pregunta, Jan. A ver, entiendo que tenés familia allá, amigos, y habrás hablado el día posterior. El tema de la esperanza, porque acá se habló mucho con toda la gente que estuvimos entrevistando y bueno, antes, ¿no?, del 10 de enero se mantenía viva la esperanza. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que vos percibís según lo que hablaste con tu familia y con tus amigos? Claro, lo que yo he hablado con mi familia y con varios amigos que tengo en Venezuela, obviamente lo que ocurrió el 10 es un golpe para los que queríamos el cambio y para los que votamos el 28 de julio. Pero pasa, y me lo han comentado mucho mis familiares, siguen con la esperanza. Ellos, la verdad está de este lado. Por primera vez en toda esta lucha que llevamos contra la dictadura de Maduro, demostramos que ganamos las elecciones. Es decir, el pueblo votó por un cambio, eso se demostró, las actas están visibles, todo el mundo sabe lo que pasó y creo que eso todavía mantiene la esperanza en los venezolanos, más allá de toda la represión y de todo este terror que ha sembrado Nicolás Maduro y lo ha arreciado en estos últimos días, los venezolanos siguen con esa esperanza. Vuelvo a la seguridad, ¿no? Hablamos durante toda la semana y manifestamos diferentes opciones, hipótesis. A veces es difícil desde la distancia, ¿no?, porque no estamos en Venezuela. Pero para Alejandro, ¿cuán verosímil es esa posibilidad de que haya algún tipo de intervención extranjera? Sí, una intervención extranjera sería algo descabellado. De todas maneras, hay que esperar ahora el día 20, que va a asumir la presidencia Donald Trump, y que, digamos, la geopolítica mundial va a cambiar y veremos a partir de ahí cómo se acomoda este ajedrez internacional de la geopolítica. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que el gobierno ilegal de Maduro ha perdido apoyos. Por ejemplo, sabíamos que hasta hace unos meses atrás, o cuando se celebraron las elecciones, contaba con el apoyo de Irán y de Rusia. Bueno, son apoyos que hoy no son tales. Irán está... Porque tiene sus propios problemas. Exacto. ¿Sabes? Irán está metido en una guerra con la Fuerza de Defensa israelíes. Ha perdido sus grupos proxy, como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Y que también hemos visto cómo Rusia le soltó la mano a Irán en este conflicto que se está desarrollando en Medio Oriente, porque Rusia tiene sus propios problemas, que veremos cómo termina el desenlace de esta guerra, que todos tenemos esperanza que con la llegada de Donald Trump se pueda llegar a una negociación para que esa guerra pueda finalizar. Con lo cual, los apoyos internacionales que tenía hace unos meses el gobierno de Maduro ya no son tales. Con lo cual, creo que la esperanza de la caída del gobierno, es decir, se ven que los grandes imperios en algún momento han caído, esta guardia pretoriana que tiene Nicolás Maduro en algún momento va a perder poder y se va a imponer
el poder del bien que van a ser los militares y los policías que se terminen dando vuelta a favor de la Constitución, a favor del pueblo, ¿no? Alejandro, Ian, Gabriel, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la Nos invitación. reencontramos. Antes de las pausas, le cuento...